Gracias, señor. Un honor. Buenos días a usted y a la audiencia. Buenos días. Muchas gracias. ¿Qué es lo que está sucediendo en México, general Eduardo Baena Pineda? Desde luego que pues, todo el mundo estamos enterados a través de los diferentes medios de comunicación de la creciente violencia, pero ¿cuáles son las razones, las causas estructurales por las que no podemos frenar esta oleada de violencia, general? Mire, en principio... ¿Se me escucha? Sí, le escuchamos, claro. Bueno, en principio, desde hace muchos años, los gobiernos del vecino país del norte nos desertificaban en la época del presidente Miguel de la Madrid Hurtado y nos decían que no hacíamos nada por evitar el trasiego de la droga de los países centro y sudamericanos hacia su frontera. Sí. Y venían esas desertificaciones, molestaban mucho a los presidentes de la República, había incomodidades. Bueno, y finalmente, por ahí en la época del presidente Ernesto Zedillo Ponce de León, se logra la contención, ¿sí? Se logra la contención del paso de la droga de México a los Estados Unidos, claro, ¿sí? ¿Y qué genera? Que grupos delincuenciales, más tarde, grupos delincuenciales que no sabían comercializar y ante la captura de sus jefes, de sus capos, ¿sí? Se organizaron y empezaron a realizar actividades criminales de alto impacto. Un grupo muy identificado en el norte Golfo de México, ¿sí? Y que iban en contra de los demás grupos que en una forma u otra ya tenían un sistema de comercialización desde los países del sur hacia los países del norte. Claro, el trasiego se hacía por el territorio mexicano. Se bloquean las fronteras, se queda en nuestra frontera norte, se queda la droga, ¿sí? Y ya no hay forma de venderla hacia el exterior y se empieza a comercializar en la propia frontera, claro, con clientes de menor capacidad económica. Este consumo se va generando ya en nuestro país, es un consumo y venta que antes iba hacia el otro lado. Hoy lo detuvimos y empezaron a crecer, ¿sí?, los diferentes comercializadores locales para abastecer o para distribuir esa droga que antes se iba toda hacia el otro lado, y la empezaron a distribuir en la frontera norte. Y ahí se empiezan a desarticular los grupos y a romper sus códigos de respeto entre los grupos del Golfo de México y del largo Océano Pacífico. ¿Sí? El Pacífico lo podemos dividir en grupos delincuenciales de 3 o 4 nombres diferentes y rangos diferentes, pero el propósito era la comercialización. Cuando ya no se pasa la droga al otro lado, entonces la empieza a consumir el mexicano, y el mexicano la empieza a distribuir y busca sus cotos de mercadeo, comercialización, y de ahí nacen también el involucramiento de algunas policías, principalmente policías municipales, que están fuera del control en ese entonces de observación y supervisión de autoridades federales y estatales. Ya a partir de la época de hace 2 administraciones se cierra mucho esto, hay una supervisión estricta sobre las policías municipales, disminuye el involucramiento de policías municipales, se fortalecen las policías estatales en todo el país, ¿sí? Y existe ya un frente coordinado entre la policía estatal con una representación superior, que es las Fuerzas Armadas, ya sea el Ejército, la Marina de Guerra y la Fuerza Aérea. En esta coordinación sí se abate en principio el tráfico, paso y comercialización de enervantes, ¿sí? Existen capturas, las grandes capturas de las que hemos escuchado de los capos. Sí. Sin embargo, por cada capo que se detuvo, gran capo que se detuvo, ¿sí?, nacen otros líderes abajo de comercialización y no con la misma concepción que tenían los grandes capos. Y esto es lo que ha venido generando el
principalmente la aportación de arma indebida, fuera de ley, el uso de esa arma provocando un disparo de arma de fuego y provocando los homicidios, que en mi concepto son lo que más genera una percepción social mediática, ¿sí? Negativa acerca de la seguridad en las 32 entidades federativas. Ahora, general Eduardo Baena, ahora, esto es, nos hace usted una cronología, construye usted una perfecta línea de tiempo de por qué ese taponamiento que se hace de la frontera, ese sellamiento, hace que crezca, que abunde la droga y que las bandas de criminales traten de distribuirla en México. Ahora, la pregunta es, ¿y qué está haciendo nuestras autoridades para poder contener este trasiego de droga, esta comercialización y frenar esa violencia? En estos 14 meses que llevamos de esta nueva administración, ya sin hablar del pasado, en esta administración 14 meses, se han registrado 40,660 homicidios, unas cifras terribles. Si además, por ejemplo, observamos que este fin de semana, tan solo este domingo, hubo 100 asesinatos, y en lo que llevamos del mes de enero hay 2,376 homicidios. ¿Qué es lo que está pasando con nuestras policías, con nuestras fuerzas castrenses? Hay una atonía, como que no quieren intervenir, como que no quieren participar. ¿Cuál es su punto de vista? Mi punto de vista, difiero con el punto de vista de usted. Sí, con estas mesas de seguridad que se realizan todas las mañanas en todas las entidades federativas, se busca la coordinación y la cooperación, cada uno dentro del ámbito de sus competencias jurídicas, ¿sí? Al ejército, específicamente al ejército le compete, ¿sí? La supervisión y el cumplimiento de la Ley Federal de Armas de Fuego y control de explosivos, ¿sí? A la Secretaría de Marina le compete el trasiego de armas y todo lo que venga proveniente del mar y de las playas, ¿sí? Y el espacio aéreo marítimo. A la Fuerza Aérea le corresponde lo que se está haciendo muy bien allá en el sureste, allá en Quintana Roo. Le corresponde el monitoreo de las aeronaves extranjeras que vienen del sur y que pretenden ingresar a territorio nacional, aterrizar, y en este momento, con una muy buena coordinación que se está logrando, detenerlas, ¿sí? Y consignar a los infractores. Ahora, hasta ahí, esas son las funciones. Sí. Pero la función de la seguridad pública es responsabilidad de la Federación en el ámbito general y de los estados. Y los estados, la verdad, yo le veo a los estados ya policías estatales fuertes, con músculo, con nervio, ¿sí? Posiblemente no bien coordinados con las fuerzas federales. Para mí, la base del éxito es la coordinación. Las fuerzas federales, y hoy integrando a la a la Guardia Nacional, las fuerzas federales con el responsable de la seguridad estatal, de la seguridad pública, que es el secretario de Seguridad Pública Estatal, quien en armonía, en presentación de problemas, en análisis de la conducta delictiva, cómo debemos abatir cada uno de estos delitos. Y como usted coincide conmigo, me di cuenta, el homicidio con arma de fuego genera una percepción muy negativa. Sí. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Sí? Dedicarnos, como en algunos tiempos lo hacíamos allá en Aguascalientes, por eso se construyeron esas estructuras arquitectónicas hermosas como puertas de entrada y de salida del Estado. Así es. ¿Sí? Para hacer una revisión ideal de cada uno de los vehículos sospechosos que pasan por ese puesto de seguridad. Yo insistía cuando estuve ahí, tuve la oportunidad y el honor de servir a Aguascalientes, insistía, no detengan a todos los vehículos. Si ven que ven un vehículo con familia, pues, nadie va a arriesgar a un hijo pequeño, nadie va a arriesgar a una familia compuesta como la que veo en ese vehículo. Vamos sobre vehículos sospechosos, donde 2 o 3 o 4 elementos sospechosos con determinada edad, con determinadas características, con el vehículo determinados semblanzas que nos puede generar una inquietud, revísenlo. Y en aquel entonces recuerdo mucho que decían,
no pases por Aguascalientes, date la vuelta. ¿Por qué? Porque en Aguascalientes te van a detener, ¿sí? Y ese era un indicio muy importante para nosotros, ¿sí? No pases por Aguascalientes, decían los malos, y los buenos, pasa por Aguascalientes, que es el estado más seguro de la región. El supervisar vehículos sospechosos antes de ingresar al estado, ya sea provenientes del estado norte de Zacatecas o provenientes del estado sur de Jalisco, con los límites que desgraciadamente no se construyó con Calvillo, Jalpa, Guanusco, Tabasco, y del otro lado que sí se construyó con los límites de la carretera que viene de San Luis Potosí. Poner elementos, ¿sí?, a supervisar el ingreso de todos los vehículos sospechosos que pasan por ahí, para mí fue un éxito. Y para el anterior secretario de Seguridad Pública, el general Hidalgo Evi, fue un hecho contundente y disminuyó mucho al interior los homicidios con arma de fuego. Un disparo de arma de fuego en cualquier parte del país le llaman balacera. Sí. Hay que evitar un disparo de arma de fuego dentro de la coordinación para que cada uno de las entidades federativas, estatales y municipales que participan en la coordinación de la seguridad eviten el ingreso de una arma que puede provocar un disparo de arma de fuego. Y se escucha muy sencillo, un disparo de arma de fuego, sí, pero puede ser un disparo de arma de fuego direccionado a determinada persona que está dentro de mi ámbito social, y me va a doler mucho y voy a sentirlo mucho y voy a crear una percepción negativa sobre la seguridad muy fuerte. Bien, lo que me está diciendo general Eduardo Baena, si yo tratase de hacer un informe en un telegrama, diría: primero, que lo que se requiere es coordinación entre las diferentes fuerzas responsables de la seguridad. Léase las Fuerzas Armadas, el Ejército, las policías federales o ahora Guardia Nacional, las policías estatales y las policías municipales. En el momento en que haya coordinación, comunicación, armonía y trabajo en conjunto, primero, las cosas serán diferentes. Segundo, me dice usted, necesitamos establecer mecanismos de contención y de prevención como son las aduanas o las puertas de acceso, en donde se hacían revisiones y se inhibía el ingreso de armas. Y tercero, bajar esa percepción. Usted lo dice y lo dice muy bien. Un balazo genera una percepción negativa en la sociedad. 3 elementos básicos y fundamentales que se necesitan para que podamos bajar estos niveles tan altos de percepción que tenemos de inseguridad en México. Así es, coincido totalmente con usted. ¿Sí? Y hoy, con las mesas de seguridad, se debe de fortalecer esa coordinación y esa cooperación. ¿Sí? No buscar un liderazgo, ¿sí?, que determine la subordinación de los demás, sino buscar cada quien dentro del ámbito de su competencia jurídica lo que le corresponde y coordinar y cooperar en todo lo relacionado para evitar el ingreso de armas de fuego a la entidad. Y con el ingreso de armas de fuego a la entidad vamos a lograr una muy buena percepción. El segundo delito y el tercer delito más fuertes en cuanto a generar una percepción negativa es el secuestro y la amenaza. La amenaza aquella que nosotros le denominábamos a través del teléfono llamada telefónico con fines de engaño. O sea, trataban de engañar a una sociedad civil a través de una llamada telefónica, y a través de la llamada telefónica venía una serie de amenazas, de recursos depositados en diferentes tiendas de conveniencia y un malestar y una inseguridad de percepción enorme en el Estado. Sí. Se logró determinar que muchas de esas llamadas telefónicas venían de los penales. Convencer a la gente que así era es muy difícil, pero finalmente logramos convencer, y las llamadas telefónicas con fines de lucro bajaron mucho en su nivel porque ya toda la gente les colgaba. Esos son los 3 delitos que generan una percepción, ¿sí?, en mi concepto y en el respeto, siempre con la coordinación de la Federación, del Estado y la
pues no, el interés de los municipios. Cuando me refiero de los municipios, me refiero desde el presidente municipal, que es el responsable de la seguridad municipal. Y afortunadamente en Aguascalientes están muy bien controlados y creo que sí lo están haciendo muy bien. Así es. Lo estimo. Sí, general Eduardo Baena, pues lo acaba de decir usted bien, la fórmula simple y sencilla con estos tres, digamos, el método de los 3 pasos es muy sencillo. Lo que tienen que hacer es coordinarse y coordinarse. El respeto entre los diferentes niveles jerárquicos es la fórmula que se necesita para que en los diferentes estados de la República Mexicana las cosas sean diferentes. Por eso queríamos platicar con usted, general Eduardo Baena Pineda, porque en su experiencia, en su trayectoria, mucho puede aportar, y yo espero que las personas, los funcionarios que nos están escuchando, tomen en cuenta esta receta, que es muy simple. Coordinarse, comunicarse. ¿Me permite agregar algo? Claro que sí, general. El famoso policía, el policía que debe de mostrarnos, sí, con su simple presencia, la tranquilidad, porque nos está proporcionando la seguridad. El policía al que un alto porcentaje de la población no comprende, sí, pero es un humano, es un padre de familia o es un hijo de una familia aguascalentense que tiene serie de oportunidades, pero decidió la oportunidad de servir al estado de Aguascalientes a través de ofrendar su vida, si es necesario, por la seguridad y protección de los demás, ¿sí? No se olviden del policía. El policía no es, en mi estado muy personal de mencionarlo, el policía no forma parte de una sociedad diferente. El policía cumple con una función de riesgo para servir a los demás. No desdeñen la presencia policial, ¿sí? Denle importancia al policía, la importancia que se merece, porque aun cuando la raza sea diferente a de lo que vemos, los policías que vemos en las televisiones, pero esta es una raza muy entregada, muy capacitada y muy adelante, y está para servirnos a todos nosotros los ciudadanos. Distingan al policía, sí, aunque sea con una sonrisa o con un saludo, lo necesitan. Sí, tiene razón, tiene mucha razón. Hay que reivindicar la figura del policía. Así es, señor, reivindicarla a nivel social y a nivel gubernamental. Sí, los bajos sueldos en policías municipales y el desdén hacia los policías municipales no nos genera nada. No vamos a hablar de policías de rancho, vamos a hablar de policías dignos que representan a uno de los estados más dignos, que hoy salió en los medios de comunicación, un estado en primer lugar en crecimiento económico de las 32 entidades federativas. Es uno de los estados más destacados, nadie se da cuenta porque ahí lo vive, pero cuando tienen la oportunidad de vivir en diferentes partes como yo la tengo, me doy cuenta y digo, bendito Aguascalientes. Tiene usted mucha razón, Aguascalientes está muy por encima de todos los demás estados, con respeto para los demás, pero se vive bien y usted lo sabe cuando estuvo aquí. General Eduardo Baena Pineda, es usted muy gentil en tomarnos la llamada y como siempre agradecerle sus palabras y que nos transmita su experiencia para que nos ayude a construir un mejor país. Muchas gracias, señor, y me despido de todos los aguascalentenses, estoy a sus órdenes. Muchas gracias, un abrazo.